Y no, no es clickbait el título, es verdad. Hice $75,000 en la página que viste abajo. No la voy a nombrar por cosas de YouTube, pero no como crees. No creas que lo hice en un mes. No creas que lo hice en un año. Ojalá. Lo hice a lo largo de 6 años y medio. Literalmente. Te voy a mostrar un screenshot de lo que es la página. No muestro la página como tal porque me toca hacer un poco de censuras. Censurar aquí, censurar allá. Entonces, en vez de eso, pues lo utilizo aquí en el screenshot que tengo. En este screenshot puedes ver, esto es directamente tomado desde la página, desde mi perfil en la página nombrada, bueno, no nombrada, pero la página que ya sabemos que empieza por X, la rojita. Ahí dice la información de mi perfil. País, Colombia, obviamente. Accesos al perfil. Prácticamente 8 millones de personas han entrado en mi perfil a ver mi perfil. O sea, eso es una barbaridad de personas. Prácticamente 200,000 personas de esos 8 millones de personas se han suscrito. Ojalá de pago. Esto no es de pago, eso es suscripción, como que tú te suscribas a mi canal de YouTube. Reproducciones totales de video. Esto es lo más loco. 1,051 millones, bueno, prácticamente 1,052 millones de reproducciones total de video. Esta cantidad, en lo que tú lo quieras ver, es un montón. En pesos colombianos, que la moneda colombiana no es wow, es un montón de dinero. But si lo ves como si fueran visualizaciones de una canción, es una canción que está pegadísima. Si eso fuera del total de un canal de YouTube, eso fuera, papi, un youtuber que leyenda en YouTube. Yo lo tengo en esta página, no me conoce nadie. Ahora bien, no es una queja de ay, ¿por qué no soy famoso si tengo 1,000 millones de reproducciones? No, a mí la fama no me interesa, lo que me importa es el dinero. Y eso es lo importante de este video. O sea, me hice $75,000 en videos gratuitos, pero tuve que hacerme 1,052 millones de reproducciones para ganarme $75,000. Todo esto en un lapso de 6 años y medio. Vamos a utilizar la calculadora que justo la tengo aquí abierta. Tengo todo listo. $75,000, 6 años y medio son 78 meses. Dividido en 78 meses. Ahí vamos a ver, $961 es lo que yo habré ganado mensualmente desde el mes 1 hasta el actual. Esto en una estadística rápida, como las estadísticas de Erling Haaland ha metido 30 goles en 30 partidos. O sea, la estadística dice que mete un gol en cada partido, pero no metió gol en todos los partidos, sino que en uno metió 3, luego tuvo una sequía de 2 partidos sin meter gol, luego volvió a meter un gol, luego en el otro metió 2, luego en el otro no metió. Todo se da, y si lo divides, si lo proporcionas, es prácticamente un gol por partido. Entonces, no crean que yo me creé la cuenta y yo en el primer mes $961, wow, sí, wow, eso es mucho dinero, eso en Colombia está súper bien. No, yo me demoré full meses, solo que luego de los años yo estuve cobrando $1,500, $1,800. Entonces, cuando hacemos esta división de los $75,000 por todos los meses que han pasado desde entonces, quedan $961 mensuales. Aún así, si yo estuviera ganando esto fijo desde el mes 1 hasta el mes actual, 78 meses después, igual esto es muy buen dinero. En Colombia eso está muy bien, esto es más del doble del mínimo. El mínimo ahorita está como en 1,600,000. Para que vean que yo tengo todo preparado. $961 son 3 millones, casi 3,800,000. Y eso que el dólar está bajito. O sea, miren la tabla aquí, que el dólar ha bajado, pero miren que el dólar estaba en 1,053 y eso también sigue siendo bajito porque el dólar llegó a estar a 4,500. 4,500, imagínate. Ahora bien, en 78 meses me hice $75,000. Ya no lo ves tan jugoso, ¿cierto? Ahora bien, si eres una persona que tiene un amigo, o eres el amigo que hace contenido en YouTube y ya está monetizando su canal de YouTube, dirás, papi, no te pagan nada. Eso yo lo sé. Obviamente, evidentemente, este es mi canal de YouTube, pero este canal no está monetizado todavía. Así que, por favor, vean mis videos, denme horas de reproducción, que eso es lo único que me falta para yo poder monetizar mi canal. Es lo que estamos esperando y es lo que yo quiero. A ver, saliéndome un poquito del tema, esto es lo que yo quiero hacer de aquí en adelante. A mí me encanta hacer videos, me encanta viajar, me encanta mostrar cosas, tipo mostrarle a la gente como que, uy, miren esto, o ver algo súper curioso, algo que no se sabe tanto, por ejemplo, aquí en mi ciudad de Cali, y yo mostrar a la gente, uy, gente de Cali, ¿sabían que en este lugar hacen esto, o pasó tal cosa, o aquí vivió X persona? Datos así curiosos o cosas re lindas que ustedes...
este paisaje está en Colombia y no creen en dónde está. Tipo ese contenido. Eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Eso es lo que a mí me encantaría hacer. Mi sueño sería hacer videos, viajar por el mundo y poder vivir de eso. Y mostrarle a todas las personas que yo pueda cómo es el mundo de hermoso, cómo es el mundo de curioso, de peligroso, de interesante. Y todo lo que yo pueda rescatar, todos los datos que yo pueda rescatar de todos los lugares donde yo esté. Primero empezar por Colombia y luego ir por el mundo. Ahora bien, siguiendo con el tema, yo me empecé a preguntar, a ver, los youtubers más grandes tienen miles de millones de reproducciones, o al menos millones de reproducciones. Esto es indudable. O sea, vamos a buscar, por ejemplo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Pablo Imhoff. Este man es un argentino que viaja por el mundo en una moto Honda C90. Una motico que tú nunca dirías, uy, ¿cómo va a viajar en el mundo en eso? O sea, es imposible. El man lo hizo posible. Desde Ushuaia hasta Alaska, papi, todo el continente americano, en una motico que cualquiera la estaría usando que para los mandados. Miren las vistas que tiene este hombre, 364 millones. Eso es literalmente un 36% de las vistas que tengo yo. Ahora bien, si este hombre nos dijera cuánto habrá generado en su canal, papi, por poquito que hijo de madre tiene el RPM más bajito del mundo, ha generado lo mismo que yo. Por poquito. Pero yo creo, estoy segurísimo que ese man ha ganado en total desde que se creó el canal hasta el día de hoy más que yo, mucho más que yo. Yo creo, estoy muy convencido de que eso puede ser posible. Miren esto de acá. Aquí le dije a ChatGPT, ¿en cuánto crees que tiene el RPM el canal de Pablo Imhoff? Aquí nos dice, no hay datos oficiales públicos que muestren tal. Sin embargo, sí existen algunas estimaciones interesantes que nos permiten dar una idea aproximada. Aquí hay algunas páginas que estiman el RPM y por lo tanto las ganancias que puede estar teniendo mensualmente. Aquí hay otra página que indica algo también parecido. Este es probablemente el RPM que puede estar teniendo, está entre 2.16 y 6.48 el más alto. A ver, esta última ya es una exageración. Yo no creo que se haya hecho 1.300.000 dólares con 360 millones de visualizaciones. Pero entonces yo le pregunté antes de esto, si tengo un canal de YouTube con un RPM de 1.50 cada 1000 visualizaciones, tengo 360 millones de visualizaciones, ¿cuántos dólares he generado? Las respuestas son 540.000 dólares. Digamos que estoy exagerando. Digamos, no, esto es imposible. Estás exagerando demasiado. Bueno, quitémosle 200.000 dólares. ¿No les parece que aún así 340.000 dólares es un montón? Ahora bien, este hombre, porque lo dice en sus videos y yo me los veo todos, ha dicho que lleva viajando 5 años recorriendo el continente. En esos 5 años ha ganado unos, por poquito le pongo yo, 300.000 dólares. 300.000 dólares es muchísimo dinero. Y yo en 6 años y medio, en lo que hago con muchas más vistas, 3 veces más vistas, bueno, casi 3 veces más vistas, he generado 75.000. Entonces ahí nos damos cuenta lo poquito que paga los videos gratuitos en este tipo de página y lo mucho que paga YouTube. Pero ojo, luego están los youtubers que ya se dedican a esto, boom, ya YouTube les paga, ellos cobran de YouTube, tal, y los ves quejándose. Ah, no, es que YouTube, YouTube paga re poquito. No, yo me quedo con unas sobritas ahí que no sé qué, tal. Esas sobras son miles de dólares. Ni hablar de los gringos. O sea, los latinoamericanos, a ver, hay una cosa que se llama RPM. RPM es la cantidad de dinero que ganas por cada 1000 vistas. Así es como funcionan la monetización en este tipo de cosas, por RPM. El RPM en Latinoamérica, o sea, yo por ejemplo soy latinoamericano, soy colombiano. La gente que más me va a ver a mí, por lógica, porque mis videos son mostrando cosas de Colombia, porque soy colombiano y todo, van a ser gente de Colombia. De hecho, las estadísticas están. Estas son las estadísticas de mi canal. Dice, regiones geográficas principales. Todo, o sea, incluyendo los videos y los shorts. El 55% es de Colombia. Eso es porque soy colombiano. Entonces, mis videos se van a mostrar en mi región. Cuando un video mío se viraliza,
que ha pasado por ahí, unas viralizaciones de 5.000, 3.000 vistas. El que más tiene como 13.000 vistas. Pasan en mi región, no se viraliza en la India. No tiene sentido. Se viraliza por acá y hasta cerca de por acá. Primero, por tema de idioma, tema de la región. Yo subí el video acá, entonces se hace viral como entre la zona. Sobre todo, el tema en que estoy hablando de una curiosidad de Cali, por ejemplo. Lo puede ver un argentino, lo puede ver un mexicano, como yo he visto videos de cosas de Bélgica, de cosas de Suiza, que hace Luisito Comunica. Pero los caleños son los que de pronto más atención le prestan a algo que es de la misma ciudad de ellos. O los de las ciudades del mismo país le prestan más atención que alguien que vive en Guayaquil, por ejemplo. La estadística dice que más gente de Colombia me ve. Luego España, México, Chile, Argentina y hay más países, pero bueno, ya son más... Ya es menos del 0, tal %. El RPM de todos estos países es bajito, es re bajito, literal. Mira, aquí ya tenía esta búsqueda, busqué cuál es el RPM de YouTube en Venezuela. O sea, cuánto gana una persona a la que 1.000 venezolanos han visto su video. Venezolanos que están en Venezuela, porque si los venezolanos están todos en Estados Unidos, cambia la cosa. Ahí te lo detecta como una vista de un gringo, simplemente por la ubicación en donde estás. Pero 1.000 personas, incluso puede ser un gringo que está en Venezuela. Yo creo que funciona así. Siempre y cuando detecte que la vista viene desde Venezuela, el RPM de cada 1.000 personas es de entre $0.40 a $1 cada 1.000 vistas. Entonces aquí yo le dije a ChatGPT que me hiciera el cálculo. ¿Cuál es el RPM de mi canal rojo donde yo trabajo, a lo que yo me dedico? Según las 1.050 millones de reproducción, que es un montón, con las ganancias de $75.000, mi RPM está por 0.07. O sea, el RPM de Venezuela, que es uno de los más bajitos que yo he visto por ahí, incluso más bajito de eso puede ser Haití, no sé. O sea, eso ya es un RPM muy, muy, muy bajito, muy, muy, muy bajito. Está haciendo casi 6 veces más, casi 6 veces más alto que mi RPM en esta página. Y en esta página, como son videos que no son blogs así de que hola, ¿cómo están chicos? Suscríbanse, sino que es un video de algo concreto. Ustedes ya saben de qué se tratan esos videos. Lo puede ver cualquier persona del mundo y literal así pasa, porque usted ve los comentarios de esos videos y está el que está hablando portugués, hay un man hablando en árabe, hay un man hablando en japonés, está el que está hablando en español, en cualquier parte del mundo, no importa. El RPM mío es de 0.07 por cada 1.000 vistas. O sea, eso es demasiado poquito. Muy, 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 muy poquito. Ya los youtubers tuvieran esto, estuvieran haciendo huelga de hambre, marchando por las calles. YouTube, ladrones, que no sé qué. Es para que dimensionen que hay gente que hacemos videos en otro tipo de plataformas y nos tenemos que conformar con esto. Con esto nos tenemos que conformar. Ustedes dirán, ay no, es que $75.000 es mucha plata. Sí, pero en 6 años y medio no es mucha plata. Con 1.050 millones de reproducciones no es mucha plata. Entonces yo le dije a ChatGPT, bueno, simula, haz una comparación con YouTube. Simula que yo tengo un canal de YouTube monetizado donde tengo estas vistas. Ahí, dime con varios RPMs cuánto estaría ganando con estas vistas. Entonces me puso el ejemplo. Con un RPM bajo, o sea de 0.25, esto sigue siendo mucho menos. Bueno, casi la mitad, un poquito más de la mitad menos que el RPM que puede tener Venezuela. Hubiera ganado yo $262.500. Papi, eso es una locura. Eso es una locura de dinero. En 6 años y medio, esto ya es muy diferente. Esto ya es muy diferente de lo que yo he ganado actualmente. Ahora bien, si subimos un poquito más, pero todavía no llegamos al dólar por 1.000 vistas. Si mi RPM fuera de 0.80 centavos de dólar, yo hubiera ganado con las vistas que tengo ahora en YouTube $840.000. Hábleme de eso. O sea, papi, $840.000 es demasiado dinero en cualquier parte del mundo. Allá en el Reino Unido, donde se usa la libra esterlina, que vale demasiado. Sí, eso es demasiado dinero. En Mónaco, que es un país de millonarios, eso es demasiado dinero. $840.000. Con esto me puedo comprar un superdeportivo, tirando un poquito más alto.
esto es bastante posible en un canal de Latinoamérica. Incluso yo creería que Luisito Comunica tiene un RPM más de eso, porque se combina todos los RPMs porque lo ven de todas partes del mundo, incluyendo España, y yo creo que él ya tendrá su canal doblado, como el de MrBeast. Usted ve el de MrBeast y está doblado, y está en el canal principal de él, solo que está la opción de añadirle el doblaje al español, al mandarín, al hindi, al urdu, a todos los idiomas que usted quiera. Entonces un canal grande como el de Luisito Comunica, yo creería que ya tiene el doblaje a inglés, entonces pueden verlo personas de Estados Unidos que hablan inglés, no latinos que están en Estados Unidos. Luisito Comunica puede tener un RPM de 2 o más de 2, mucho más de 2, puede tenerlo en 3, en 4. Si yo hubiera tenido las vistas que tengo ahora en ese canal, en esa plataforma, en YouTube, con un RPM de 2, me hubiera ganado $2.100.000. Yo no tengo que explicar cuánto es esto. O sea, esto ya es loco. Esto ya no tiene sentido la cantidad de dinero que es. Es demasiado dinero. A un mortal como yo y como probablemente tú que estás viendo este video, nos llegan a dar esta plata, ni sabemos por dónde empezar. No sabemos si primero nos compramos una mansión, al menos en Colombia, pues, porque en Estados Unidos con 2 millones te puedes comprar una casa y ya te quedas sin nada. En Colombia me compré una mansión gigante, desde 200 a 500 mil dólares. No, desde 500 mil dólares. Me compré una mansión, o sea, una casa de 1.000 millones de pesos. Y me queda 1.600.000. Con eso me compro unos 3 carros, unas camionetas bien hijueperras. Y me queda todavía full plata para invertir en lo que sea. Y es mucho dinero para invertir. O sea, esto te soluciona la vida. Es más, a mí, los $262.000 en esos 6 años y medio, también me hubieran tenido la vida mucho más solucionada de lo que la tengo ahora. O sea, ahorita no tengo la vida solucionada de que, ay, es que los $75.000 a lo largo de 6 años y medio me solucionaron. No, porque a ver, tú puedes ahorrar, te queda bastante para ahorrar, puedes invertir, pero yo he hecho gastos innecesarios, he hecho viajes, que algunos son como inversión para mi canal de YouTube, otros son vacaciones que no me retornan nada en ningún momento, y cositas así. Entonces, hay mucha plata que se ha gastado, no en gastos, sino en gustos, porque los gastos nunca se dejan de pagar. Esto es lo que yo quería mostrar. Si tú estabas pensando en dedicarte a este tipo de contenido de esta plataforma roja o la naranja, con videos gratuitos, ojo, con videos gratuitos, replantéatelo, porque si hay youtubers que piensan que YouTube en Latinoamérica no paga muy bien, imagínate en estas plataformas. Es demasiado ridículo lo menos que pagan. O sea, pagan mucho menos, no pagan la mitad, pagan 3, 4, 5 veces menos que lo que gana un canal que lo ve pura gente hasta de Venezuela. Un canal que solamente lo consumen venezolanos genera mucho más que este otro canal que lo ve gente de toda parte del mundo y genera muchas visualizaciones al día y muchos millones, bueno, varios millones de visualizaciones al mes, que es lo que genera esa cuenta mía que yo tengo allá. A ver, con esto no quiero decir, no, es que este tipo de contenido no da plata. Sí da plata, porque por ejemplo en la plataforma azul, donde creo que no hay, bueno, creo que lo puedes poner gratis, pero nadie pone contenido gratis ahí, todo es de pago. Ahí puedes hacer mucho dinero, pero por ejemplo, si eres mujer la tienes fácil, si eres hombre no la tienes tan fácil, es mucho más difícil. Por experiencia de 6 años y medio se lo digo, ser un hombre haciendo esto no es tan fácil. O sea, que hagas contenido tú solo no es fácil. Si lo haces con tu pareja o con una mujer, contenido heterosexual, pues es un poquito más llevadero, lo puedes hacer muy bien, bastante bien. Pero si eres una mujer que solamente eres sola, igual puedes tener un éxito rotundo por ser mujer, literal. O sea, las mujeres en este ámbito, en este trabajo la tienen demasiado fácil. Si tú querías ser un youtuber en la plataforma naranja o roja de subir videos gratuitos que se pueden monetizar, no creas que te vas a hacer millonario. O al menos para ser millonario, imagínate, si yo con 1.000 millones de reproducciones, redondeando, no gano ni $1.000 al mes. Ahora imagínate cuántas vistas no tienes que tener para tú ganar $5.000, por ejemplo. Tienes que concentrarte mucho en el contenido de pago. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este contenido raro. Ahí está. Ojalá me
este video lo vea algún youtuber que esté cobrando y esté inconforme con cuánto YouTube le paga a los youtubers, para que vea que una mala paga, no, ellos no saben que es una mala paga de verdad, y listo. Obviamente no es para victimizarme, simplemente es una curiosidad para que vean las diferencias de todo. A ver, esto no quiere decir que la página, esto lo tengo que aclarar, esto no quiere decir que la página sea mala, porque la página paga mal, no, simplemente ambas, sobre todo YouTube, tiene mucho más tráfico que la otra plataforma. La otra plataforma no se queda atrás, esa plataforma está en el top 20 de las plataformas más visitadas del mundo, o sea que no es una pobrecita, que es que nadie, no, tiene miles de millones de visualizaciones de personas que entran todos los meses, miles de millones, no es una pobrecita, solo que los anunciantes prefieren mostrar sus anuncios en una página que es para todo tipo de público, YouTube, y no en una página donde solo hay un tipo de contenido, porque en esa página roja no encuentras un tutorial de cómo instalar Windows en tu computador. En esa página no encuentras un blog por las calles de Venecia. Solo encuentras el tipo de contenido que tú y yo ya sabemos, el contenido ricoso. Es cuestión de los anunciantes. Esa otra página apenas tiene anunciantes, o sea, todos los anunciantes que tiene o es de un casino que últimamente se ve de casino de juego de esta era. Literal, esa aparece mucho, o de productos o de páginas que tienen que ver con lo mismo, o encuentra una madura a 2 cuadras de tu casa, literalmente así aparece, o mira estos productos para hombre que son una cosa que tú coges así, ya sabes qué poner ahí y la cosita se mueve porque tiene baterías y ya sabes de qué va. Tiene mucho menos anunciante, entonces por lo tanto no le entra tanto dinero, al menos en contenido gratis, para repartir a sus creadores de contenido que YouTube. En YouTube encuentras anunciante de lo que sea. Puedo encontrar yo, un amigo sacó un puesto de hamburguesas y puedo ver un anuncio de él en YouTube, literal, como puedo ver un anuncio de iPhone, una multinacional supermillonaria. Entonces encuentras anuncios de todo tipo. Entonces obviamente YouTube, en cuanto a los anunciantes, mueve mucho más dinero que los otros. Los otros de pronto mueven más dinero, no tanto de los anunciantes, sino el dinero que los clientes están dispuestos por pagar por una suscripción, por un video exclusivo, una foto exclusiva, por un chat y por cositas así. Tú puedes hacer mucho dinero en ese tipo de contenido, sí, mucho, millones de dólares incluso, pero tiene que ser contenido más que todo de pago. No creas que puedes ser un tipo de youtuber en esa página y ganar con los videos gratuitos mucho dinero y taparte de dinero. Wow, sí, tengo mucho dinero porque tengo miles de millones de reproducciones. A lo largo vas a hacer mucho dinero, pero si haces la división de cuánto te toca mensualmente o cuánto vas a estar ganando, no es tanto. O al menos con esas vistas estarías ganando muchísimo más haciendo un contenido familiar aquí en YouTube, sea vlogs, sea contenido de tecnología, de finanzas, de clases de inglés, de lo que sea puedes hacer. Por eso yo le empecé a meter a mi canal de YouTube, porque yo quiero dejar ese trabajo atrás. Una vez empiece a monetizar YouTube y pueda ya vivir de YouTube, o sea, YouTube me dé mensualmente, ahorita no me da nada, todavía no estoy monetizando. Cuando YouTube me esté dando dinero para vivir, obviamente yo el otro trabajo ya no le voy a subir un solo video más, no voy a subir un solo contenido más de eso y voy a dedicarme 100% a YouTube y a ser youtuber. Literalmente, solo voy a hacer eso. Espero que te haya gustado este video bastante curioso. De pronto es algo que no sabías, ahora sabes. Hay mucha gente de YouTube que muestra cuánto ha ganado en YouTube, pero nunca te habían mostrado cuánto han ganado en esas páginas. Entonces yo soy uno de los que te está mostrando cuánto se puede ganar, al menos con videos gratuitos. Esta cifra, a ver, si llegaste hasta aquí, te voy a dar otro datico. Esta cifra sube $5,000. Yo he generado $80,000 en total, solo que esos otros $5,000 han sido en contenido de pago, ventas, suscripciones de pago y todo eso. La mayoría de dinero fue del contenido gratuito, pero mira todas las vistas que son y lo poquito que sigue siendo al final. Entonces espero que te haya gustado este video, gracias por ver hasta acá. Este video fue diferente, ya de aquí en adelante voy a hacer muchos videos de viajes, no solamente viajes, sino vlogs en la calle demostrando esto, la otra cosa, cosas de Cali, y se vienen también cosas de Bogotá. Voy a ir a Bogotá ya como en 8 días. En 8 días ya voy a estar en Bogotá haciendo videos, mostrándole muchas cosas interesantes de la capital de mi país. Así que suscríbete a mi canal si te gusta ese tipo de videos, y si te gustó este video, deja tu like y nos vemos en un próximo. Bye.